Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto, ¿eh? De un texto fascinante de Ricardo Milanés, que pertenece a la escuela esotérica Transhimalayaca. Un texto muy particular, sí. Se titula El calidoscopio del alma. Y ya de entrada las fuentes nos plantean una idea que sacude un poco. Es lo que el autor llama la pregunta prohibida. Una pregunta que seguro que mucha gente se ha hecho, quizás en voz baja, sin atreverse a verbalizarla del todo. Totalmente. La pregunta es esta. ¿Alguna vez has sentido que no encajas del todo en tu cuerpo? Mm, Pero no como un problema, ¿sabes? Más bien como una nostalgia extraña, como si recordaras ser algo mucho más grande. un eco de inmensidad. Eso es. Recuerdo esa sensación de niña, de mirar por la ventana y sentir una especie de morriña, de un lugar en el que nunca has estado. Pues este texto le da una estructura a esa emoción tan abstracta. Exacto. No lo trata como una fantasía, sino como un dato de partida. La premisa central es que esa sensación es en realidad un recuerdo de nuestro estado verdadero. ¿Y cuál es ese estado? Según esta visión, nuestro yo real no es nuestro nombre ni nuestra cara en el espejo. Es lo que el texto llama un núcleo de esencia pura. Un núcleo de esencia pura. Suena muy potente. Es lo que llamaríamos el alma, el espíritu. Es la raíz de todo eso, sí, pero el autor lo describe más en términos de vibración, de conciencia. Imagina un punto de luz, un punto de conciencia tan intenso que no podría existir tal cual en nuestro universo material, ¿Por qué no? porque su vibración lo desintegraría todo. Así que para poder manifestarse aquí, tuvo que vestirse, tuvo que atenuar su propia luz, ponerse capas. Y es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque ¿cómo se viste un núcleo de pura conciencia? No se va de compras, claro. No, claro que no. Lo fascinante es la geometría que propone. Ese núcleo, para poder, digamos, interactuar con nuestra realidad, se envolvió en lo que el texto llama vestiduras o velos. Ujú. La primera capa fue rodearse de 7 grandes esferas de energía, cada una vibrando a una frecuencia un poquito más baja que la anterior. Vale, entiendo. Como si se pusiera 7 abrigos de luz, cada uno un poco más denso, para poder caminar por el frío del mundo material sin quemarlo todo. Es una buena analogía, sí, pero la creación, según esta visión, es fractal. La estructura se repite, no se detiene ahí. Ah, Esas 7 esferas principales, para poder interactuar con la complejidad de la vida, tuvieron que subdividirse cada una en otras 7 esferas hijas. ostras. Y cada una de esas hijas, a su vez, para poder captar todos los matices de la experiencia, se subdividió en otras 7. Ah, claro. Aquí viene el cálculo que menciona el texto. 7 por 7 por 7. Efectivamente, hacemos el cálculo sagrado. 7 por 7 por 7. El resultado es 343 esferas simultáneas. 343. La visión que se nos presenta es que no somos un cuerpo sólido. Somos una nube complejísima de 343 burbujas de energía, todas girando alrededor de nuestro núcleo. Vale, un momento, porque esto hay que digerirlo. 343 esferas. Y dice que son simultáneas, o sea, no es como las capas de una cebolla, ¿verdad? No para nada. Entonces, significa que mi capacidad para la lógica y mi sentido del humor y mi enfado están operando en el mismo espacio, pero ¿en esferas distintas? Precisamente. Son como dimensiones coexistentes. Esas esferas son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros instintos. Son, en esencia, las lentes a través de las cuales el núcleo experimenta la vida. Claro, sin ellas no podríamos sentir ni alegría ni tristeza. Nada. Son el vehículo, un traje de buzo increíblemente sofisticado para sumergirnos en el océano de la experiencia humana. Me gusta la analogía del traje de buzo, pero fíjate, también me da una sensación un poco claustrofóbica. Ajá. Un traje que a lo mejor no solo te protege, sino que también te aísla, te ciega a la realidad del océano en el que estás. Has dado en el clavo, pero completamente. Porque ese traje tiene un precio muy alto. Y ese precio es lo que el autor llama la ceguera. La ceguera. Es la que crea la mayor de las ilusiones.
Miramos a nuestro alrededor y vemos objetos, personas, separados por un espacio que parece vacío. Claro, es lo que nos dicen los sentidos. La silla está ahí, la mesa allí, y entre medias hay aire, vacío. Pues la visión esotérica que se presenta es justo la contraria. Y es radical. Dice que el espacio no está vacío. Es una vacuidad densa. Una vacuidad densa. Es una contradicción. Sí, lo sé. El texto lo describe como una especie de magma solar, una sopa divina, dorada, vibrante, llena de vida. Lo que algunas tradiciones llaman el akasha. El archivo universal, la memoria de todo. Exacto. O sea que no estamos flotando en un vacío frío. Estamos sumergidos en un sol inmenso, nadando en divinidad líquida. Claro, y si eso es así, la pregunta es inevitable. ¿Por qué nos sentimos tan a menudo aislados, solos, vacíos? Exacto. Y la respuesta, como tú misma apuntabas, está en el traje de buzo, en las esferas. Son opacas. Opacas. Están compuestas de una materia que el texto llama dormida. Una materia que todavía no ha despertado y, por tanto, no deja pasar la luz. O sea que actúan como 343 muros de plomo. Justo. Bloquean la conexión. La luz de nuestro núcleo quiere salir y la luz del espacio quiere entrar. Pero la opacidad de esas capas lo impide. Y lo que llamamos nuestra realidad es solo el juego de sombras en las paredes de esa diosa, de esa prisión. Una prisión que hemos creado nosotros para poder existir. Es una paradoja tremenda. Totalmente. Y me pregunto, si esas esferas son de materia dormida, ¿de qué están hechas realmente? ¿Qué es esa materia? Pues aquí es donde el texto introduce una de sus ideas más impactantes. Sostiene que cada partícula de esas 343 esferas, cada átomo de nuestros pensamientos, es en sí misma una entidad menor de vida elemental. Espera un momento. A ver si lo he entendido. Me estás diciendo que mis pensamientos no son algo abstracto, sino que son seres vivos. Según esta fuente, sí. No es una metáfora. Nuestros pensamientos son seres vivos microscópicos. Nuestras emociones son enjambres de entidades elementales. Uf, Y la revelación fundamental, la que lo cambia todo, es que para esos millones de vidas diminutas que nos componen, nosotros somos su Dios. madre mía. Eso lo pone todo patas arriba. Es una responsabilidad cosmológica. Radicalmente. O sea que cada vez que alimento un pensamiento de rencor, no solo me estoy haciendo daño a mí, estoy siendo un dios tirano para un universo de seres que dependen de mí. Es una carga enorme, sí. El texto dice que el núcleo las necesita para existir aquí, pero ellas necesitan la atención del núcleo para evolucionar. Están esperando nuestra atención consciente para despertar. Entonces, mi ansiedad no es solo algo que siento, es un ejército de vidas elementales que dependen de mí. Y la misión entonces no es luchar contra ellas, no es reprimirlas. No, eso sería una tiranía, una guerra civil a nivel atómico. La misión no es destruirlas, sino redimirlas, bautizarlas, dice el texto, con la luz de nuestra conciencia. Y describe qué pasa cuando haces eso, ¿verdad? Cuando observas una emoción dolorosa como la tristeza, pero con serenidad, con amor. Ocurre un milagro a pequeña escala, ¿sí? Esa pequeña vida elemental que conformaba la tristeza, al ser tocada por la luz de la conciencia, despierta. Ya no es opaca. Deja de ser opaca y empieza a brillar por sí misma. Se convierte en una célula de luz. Es un acto de redención atómico. ¿Y este proceso, este trabajo, el texto le pone algún nombre? Sí, y el nombre es muy potente. Lo llama radioactividad espiritual. ¿Radioactividad espiritual? Traza un paralelismo con la física. En física, la radioactividad es cuando un elemento inestable libera energía para transformarse en otro más estable, ¿verdad? Claro, el plomo en oro, la alquimia de siempre. Pues eso mismo. En el espíritu, la radioactividad espiritual es cuando nuestra propia materia inestable, nuestros miedos, nuestra ignorancia, se transmuta y libera su energía como luz. Para convertirse en sabiduría, en amor. Exacto. El trabajo es hacer que nuestras 343 esferas, una a una, se vuelvan radioactivas en ese sentido espiritual. Y esto no es algo que pase de un día para otro, claro. Es un trabajo de momento a momento. De toda una vida, o de muchas. Cada vez que elegimos la verdad sobre una mentira, una parte de una esfera mental se vuelve transparente. Cada vez que respondemos con paciencia en vez de con ira, una esfera emocional se enciende un poquito. Es como ir puliendo, muy poco a poco, 343 lentes internas, hasta que la opacidad desaparece. Y se vuelven de cristal.
Y entonces la luz del núcleo puede salir sin resistencia y el magma solar del espacio puede entrar sin barreras. Se disuelve la frontera entre el adentro y el afuera. Te vuelves permeable a la divinidad, porque te das cuenta de que nunca estuviste separado de ella. La prisión se revela como lo que era, un aula. De acuerdo. A ver, para recapitular el viaje que nos propone este texto. Partimos de un núcleo de esencia pura, Una chispa divina. que para vivir la experiencia humana se viste con 343 capas. Esas capas, por defecto, son opacas, crean una ilusión de soledad. Y nuestra misión es hacerlas transparentes, una a una, mediante un proceso de radioactividad espiritual, hasta que nuestra luz y la luz de fuera sean la misma. Un resumen perfecto. Es un camino en el que, al salvarte a ti misma, redimes a un universo entero de vidas que te han sido confiadas. Y justo cuando parece que ya has entendido el mapa, el autor mete una última idea que, sinceramente, te deja sin aliento. El fractal infinito. Así es el giro final, el que te obliga a reevaluar la escala de todo. Porque cuando por fin logras despertar a uno de esos pequeños átomos de vida de tus esferas, te das cuenta de algo asombroso. ¿De qué? De que ese átomo que acabas de iluminar también tiene un núcleo de esencia pura en su centro. No puede ser. Y que ese núcleo, a su vez, está rodeado de sus propias esferas diminutas, en una escala inimaginable. El microcosmos refleja al macrocosmos. La implicación de eso es abrumadora. Es vertiginosa. En ese momento entiendes que tú eres el sol para el universo de tus átomos, pero al mismo tiempo comprendes que eres solo un átomo en el cuerpo de un ser inmensamente más grande. ¿Y ese ser, a su vez? Un átomo en el cuerpo de otro aún mayor. Somos núcleos dentro de núcleos, esferas dentro de esferas. Infinito. Y con esa idea, que expande la mente hasta el infinito, nos despedimos. El texto nos deja con una reflexión final que lo resume todo. No somos una persona que tiene un alma. Somos un núcleo de esencia pura aprendiendo a pilotar un universo entero. Una frase que lo redefine todo. Así que, la próxima vez que aparezca esa sensación de ser pequeña, de estar atrapada, quizá podamos recordar esas 343 esferas. Y la pregunta que queda flotando es, si se pudiera empezar a pulir conscientemente una sola de esas 343 lentes para que dejara pasar un poco más de luz, ¿cuál se elegiría para empezar?